Les propongo, antes de empezar la sesión de hoy, que se hagan 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicás a detalles que nadie nota, pero que no podés soltarlos? ¿Qué tan difícil se te hace tolerar los errores de los demás sin intervenir o corregirlos? ¿Cuánto te cuesta aceptar ayuda? Si estas preguntas te resuenan, este episodio es para vos. Si sentís que algo de todo esto te resuena, recordá que podés pedir terapia en nuestra plataforma psi.deacuerdo.com. En Punto de Acuerdo buscamos que a través de estas sesiones ustedes puedan hacer conscientes cosas que suelen quedar automáticas en la vida diaria. Son formas de responder que muchas veces nos complican el ánimo, el descanso, las relaciones, las decisiones. Para nosotros, poder poner nombre es el primer paso para cambiarlos a nuestro favor. Hoy vamos a trabajar el perfeccionismo. Bienvenidos a nuestra sesión número 16 de Punto de Acuerdo. Hoy nos acompaña la licenciada Sofía Gagliardi y el licenciado Matías Zeitune. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Bueno. ¿Qué inicio, Arrancamos distinto hoy, ¿eh? Sí, ya creo que nos quedamos pensando hasta nosotros. Claro. Haciendo el ejercicio. Me gusta. Bueno, a ver, me gustaría, como hablamos hace un ratito, hablé en realidad, como vamos a empezar perfeccionismo, yo propuse la idea de poder imaginarme cómo puede ser una persona perfeccionista. Y a mí se me viene mucho a la cabeza una persona que quizás es o transmite seguridad, que es estructurada, que es correcta, que es responsable. Ahora sí me interesa poder escuchar desde su mirada profesional cómo ustedes pueden definir el perfeccionismo, una persona perfeccionista, y cómo una persona puede identificarse si tiene rasgos o es perfeccionista. ¿Qué piensan? Bueno, para poder arrancar a definir perfeccionismo, yo personalmente creo que el título lo logramos como encarar o mostrar cuál es parte del conflicto, ¿no? El detector de fallas. O sea, si algo que tiene el perfeccionista es que puede detectar fallas con mucha facilidad y lo toma como parte de la realidad y como parte de algo que hay que arreglar. Sí. Que hay que corregir, no se puede estar sin. ¿Cómo vas a hacer eso con esa falla, con eso que no está bien dicho, que no está bien escrito? Creo que un detector de fallas sería una buena definición breve para poder explicar qué es perfeccionismo. Sí, y sumo que a veces el perfeccionista, si no hay falla, las encuentra. Si no hay falla, las fabrica, y si son muy pequeñas, las exacerba. Siento que yo me lo imagino como una persona que tiene una lupa, que la lupa termina agrandando algo y a veces en ese agrandarse termina como distorsionando. Me gusta esa identificación, que si no está la falla, la agranda, la busca, la encuentra o la imagina. La agranda, sí. Eso de la agranda también es cierto. Porque puede ser que esté la falla, pero no hace al todo. Pero para el perfeccionista es el famoso 5 para el peso. O sea, mira 5, no mira 95. Con 95, o sea, es algo que es parte de la realidad. No puede hacer tan bien o no puede incluirle y quedarse con ese 95. Es el 5 lo que deteriora, lo que angustia, lo que molesta al perfeccionista. Ahora, ¿cómo podemos definir el perfeccionismo? Bien. ¿Cómo lo definirían ustedes a nivel profesional? Bien, bueno, a mí me gusta un poco no estigmatizar el perfeccionismo, como pintarlo como un demonio, como algo malo, porque muchas veces una persona que busca la superación, que me parece que unirlo a esta palabra, el superarse, el motivarse, es una posición más saludable, distinta a lo que hablábamos recién. Pienso que la persona perfeccionista que va hacia un lugar más adaptativo tiene una motivación, que es esto que le decía, es como el deseo de superación, de conseguir logros, de crecer, y no hay una raíz que tenga que ver con el miedo a la falla o a la equivocación. Lo que lo motiva es otra cosa. Y tiene estándares más flexibles, esto de que si un poco me desvío de la norma, bueno, igual insisto, ¿sí? No me desvío como del foco de la meta. O sea, hay un reconocimiento de que no todo puede ser
tan lineal y estructurado. Eso sería el perfeccionismo más sano, claro, más sano, como un perfeccionismo adaptativo. Yo creo que es muy poco probable encontrar una persona que no quiera hacer las cosas bien, o por lo menos que se alegre cuando esas cosas pasan, ¿sí? Cuando llega un poco como a sus metas. Yo también lo imaginaba al perfeccionista como que tiene una voz interna muchas veces. Es lo que nosotros llamamos como rumiación, esto de pensarse. A veces no lo dice tanto, no lo exterioriza, pero sí esa voz está. Entonces, en un perfeccionismo saludable, esos pensamientos, bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Si llego a cometer un error, es aprendizaje, ¿sí? Es como una manera de pensarse, pero de manera flexible. Y cuando el perfeccionista, en este caso, llega a la meta, sí abundan sentimientos de satisfacción, de entusiasmo, es decir, puedo conectar con mi logro, lo puedo ver, lo puedo palpar, no pasa desapercibido. Y lo que sucede acá, que creo que es un rasgo que después lo vamos a poder diferenciar con el perfeccionista más desadaptativo, es que hay una constancia, ¿sí? Yo persisto. Y también lo hago de una manera flexible porque llego a la meta, pero descanso, ¿sí? Tengo límites, puedo como ir haciendo casi un chequeo corporal de cómo me siento, ¿sí? No es una exigencia por encima de estándares a veces de mí, de mis emocionalidades o de mí físicamente, ¿sí? Claro, hay un registro interno de cómo te vas sintiendo a medida que querés llegar a la meta. Exactamente, ¿sí? Es como que veo la meta, pero me veo a mí. ¿Sí? Sí. Hay como un doble registro, o sea, yo quiero eso, pero también voy chequeando cómo llego a eso. Bueno, me gusta esa diferencia de puedo ver la meta, pero también puedo ver cómo yo me siento llegando a esa meta. Sí. Porque me parece que el perfeccionismo no puede verse a sí mismo, es la meta constantemente. La meta porque sí. ¿Sí? Okay. Sin este autorregistro, ¿sí? Bueno, Sí. A ver, quiero eso, pero si estoy pasado de vuelta, si no dormí, si no comí, si restringí ver amigos o básicamente tener tiempo libre, también es importante porque yo me tengo que cuidar para llegar a esa meta. Eso es un poco el perfeccionismo saludable o adaptativo, ¿sí? Sí. Ahora, nosotros vamos a tratar de hablar del que genera malestar, ¿sí? Que vamos a definirlo como en desadaptativo o extremo, que me parece que también lo define bien. Acá la motivación nace del error, ¿sí? De la crítica y de no ser suficiente, ¿sí? Y acá la persona ya se empieza a poner estándares que a veces son inalcanzables. ¿Pero por qué? No son inalcanzables porque no lo pueda lograr, sino que no contempla que hay variables externas que también pueden hacer que la meta sea difícil de lograr. Las trabas. Exactamente, es muy poco probable que algo dependa solo de mí, ¿sí? Vayamos a cuestiones a veces prácticas, o es lo que yo a veces veo más en el consultorio. En el área laboral o en el momento de rendir un examen, yo puedo dar todo de mí, pero también dependo de un profesor, del contexto, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo. Entonces soy yo y el contexto, ¿sí? O sea, yo puedo dar todo de mí, pero el resto, ¿sí? También lo tengo que contemplar. Y ahí hay una cuestión de yo no puedo tener el control sobre todo. Okay. Puedo tenerlo y a veces ni siquiera sobre mí. Entonces eso hace que el estándar a veces sea inalcanzable. Obviamente el perfeccionista no lo ve de esta manera, ¿sí? Y rígido. Es como, tiene que salirme perfecto siempre, ¿sí? Había un mensaje que nos habían dejado Sí, en relación a la frustración que genera y el no llego a hacerlo o no lo voy a hacer si no me sale perfecto. Si no lo, bueno, esto que ustedes traían de un oyente es un pensamiento típico que es, si no lo hago perfecto, no lo hago. Si no me sale perfecto, soy un fracaso, ¿sí? Entonces hay una fusión de lo que yo soy con mi logro. Y lo que sucede acá es que todo el proceso, ¿sí?, se desdibuja por la meta en sí misma. Yo veo lo que quiero, pero no cómo estoy llegando a eso o cómo lo estoy logrando, lo que aprendí. Claro, solamente lo que quiero ver. Exactamente. Y obviamente que las emociones que trae aparejada, por eso decimos que el perfeccionismo extremo lleva a malestar, es ansiedad, frustración, culpa, miedo, totalmente alejado de las emociones que yo decía antes. Y a veces las conductas, que acá es lo irónico, pero lo interesante de ver, conductualmente, una persona perfeccionista no es el que es constante, sino que procrastina, ¿sí? Porque es tan inalcanzable lo que yo quiero lograr que a veces, como tengo miedo de no estar a la altura,
lo dejo, ¿sí? Bueno, antes de seguir, les ofrezco que puedan ver la sesión, no recuerdo el número, perdón, de procrastinación, Sí. para que puedan entender un poco lo que está diciendo Sofi. Se fusionan, Sí, ¿sí? totalmente. La 12. Sí, Perfecto. tienen mucho que ver. Y aparte de la procrastinación, otra cosa es que también hay una revisión excesiva. Si hay una pérdida de tiempo, el perfeccionista es una persona desorganizada, ¿sí? Pierde tiempo, no se organiza bien, y de alguna manera esto me parece que es otro factor muy importante, es que le cuesta o que no sabe delegar. Perfecto. Nadie lo va a hacer como yo. Y es real, ¿sí? Pero el otro tiene otros modos y es importante también para poder ponerlo en práctica. Entonces, el resultado, y esto se me venía mucho una paciente con la que trabajamos un montón, es que a veces cuando el perfeccionista llega a la meta, entregó ese trabajo, dio ese final, se pudo presentar esa entrevista que tanto anhelaba, no hay disfrute. Es como que no conecto con lo logré, no hay satisfacción, Claro. ¿sí? Al contrario, hay a veces baja autoestima o hay una pérdida de sentido y hay mucho agotamiento. Sí, porque termina siendo una responsabilidad, una Tal cual. obligación, lo que Entonces, debería ser un disfrute. todo esto que se hizo, que decíamos antes, no hay autorregistro, no es que llegue el momento y yo digo, bueno, conecté. A veces, y al contrario, está como la culpa por decir, che, ¿a dónde estaba esta sensación que yo buscaba y no aparece? Traigo un poco lo que la terapia cognitivo-conductual define, que pasa mucho en este tipo de perfeccionismo, es un pensamiento dicotómico, ¿sí? ¿A qué te refieres con pensamiento Pensamiento dicotómico son pensamientos como muy extremos, como blanco-negro. Claro, todo o ¿sí? nada. Es esto, blanco-negro, todo o nada, 100 o 0. Claro. El perfeccionista busca el 100, ¿sí? ¿Siempre o nunca? Exacto. Entonces, trabajar en construir grises, ¿sí? Es poder estar en el medio, es algo que se vuelve fundamental al momento de pensar a un trabajo terapéutico con una persona perfeccionista, porque esa es la vara también con la que se mide. O doy el 100 o no doy nada. Y en estos dos extremos a veces el perfeccionista se queda en el nada, no llega a entregar ese trabajo, o por ejemplo algo que vemos, no se llega a presentar a los finales, ¿sí? Es como estudia y llegado el momento no busca evidencia, no Claro. hay experiencia que termine refutando ese tipo de pensamiento porque no lo pone en la práctica. Nunca estoy al 100%. Ahora, Sofi planteó el perfeccionismo desde la terapia cognitiva, que es esto de primero mediar un poco el contexto, la persona y la situación, pero también mediar lo que le pasa internamente, Sí. las emociones que genera y las consecuencias negativas, que es esto de procrastino. Desde el psicoanálisis, ¿hay otra forma de ver el perfeccionismo? Claro, a ver, hay muchas formas en las que describió Sofi que son muy claras y creo que vamos a estar en un punto de acuerdo. Principalmente todas las disfuncionalidades y todos los rasgos conductuales de lo que sufre. Tanto sea también como procrastinación como el capítulo de culpa. También. La sesión de culpa, el perfeccionista es muy culpable de no poder lograr justamente su cometido, que no es necesariamente el resultado de la realidad, que es haber aprobado un examen, sino no haberme sacado un 10. Yo tenía un paciente que me había dicho algo muy parecido: no entiendo por qué tendría que estar contento con un 7 si estudié para un 10. Claro, no importa el resultado de la realidad que me dice estuve para un 7, eso lo define. El perfeccionista necesita la comprobación de lo que imagina, de lo que supone, de lo que él cree, que si estudió para un 10 debería haberme sacado un 10 y si no fallé. Entonces son personas con niveles altos de rigidez, como bien marcaba Sofi, porque no puedo incluir la respuesta de la realidad. Por eso es el conflicto que habíamos hablado del detector de fallas. Las fallas que percibe el perfeccionista son naturales de la realidad, de que te representa de que no somos completos, que no existe tal completud. Por eso el perfeccionista o la perfección es una ilusión. Una cosa más. El psicoanálisis no piensa en un perfeccionismo funcional. Justo te iba a preguntar eso. Hay otros nombres: comprometido, que encara bien lo que, con un deseo firme. Hay otras formas de decirlo, pero el perfeccionismo se piensa como un síntoma. O sea, ¿por qué? Porque la perfección no existe. La perfección, el concepto de perfección, la ilusión, es una ilusión, no es real. No hay nada en la realidad que pueda decirnos que existe la perfección.
no hay parámetros. Claro, pasa a bordear o a tocar ya la identidad de la persona, el perfeccionismo, por así decirlo. De una elección de decir quiero hacer esto de una manera correcta o lo mejor posible, quiero llegar al 10, pasa a si no llego al 10 soy imperfecto, claro, o estoy errado o la culpa. Claro. Sí, esto que yo le decía de la fusión, de que ya no estoy hablando del hecho en sí, sino que estoy hablando de mí. ¿Cuál? Y me gustaba esto que vos decías, Mati, porque yo lo pensaba. La perfección es una construcción subjetiva también. ¿Con qué vara nosotros medimos que vos que te sacaste un 10 sos mejor que yo que me saqué un 7 y que a lo mejor vos faltaste a un montón de mesas y yo a la primera, capaz que terminé antes de la carrera? ¿Sí? Por ejemplo. En contraste a eso. Por eso es este bucle en el que queda atrapado. A ver, la funcionalidad que a veces la terapia cognitiva define es esto, cuán adaptado yo puedo estar o cuán limitante ya empieza a ser para mi vida. Claro. ¿Sí? A la consultante, a la que escribió, lo que yo le diría es: hecho es mejor que perfecto. Hay algo 100%. mejor que perfecto. Hecho. Porque hecho, cuando vos lo haces, primero simboliza avanzar y vas a aprender. El perfeccionista no incluye un proceso de aprendizaje. En la primera o en la segunda me tiene que salir. Sí. A mí me encanta la frase, me parece idílica. Eso ¿Qué? sí, hecho mejor que perfecto para un perfeccionista Es un cortocircuito. es un montón. ¿Pero por qué? Se Vos rompe decías, su matrix. para vos el perfeccionismo es más un síntoma. Sí. Desde la TCC, ¿vos podrías pensar el perfeccionismo como qué puede llegar a ser? A ver, yo esto lo debatíamos un poco. Las veces que me ha tocado trabajar, no hay una persona que llega a decir soy perfeccionista, quiero cambiarlo. No hay un reconocimiento porque no hay un registro previo. Capaz que llega de alguna manera por darse cuenta que quiere hacer algo y no lo está pudiendo hacer, pero no lo puede nombrar de esa manera. Ni tampoco es el eje central. Muchas veces esto está enlazado, ¿sí? O incluso camuflado con otras cosas, pero de nuevo, la persona no va a poder verse desprovisto al 100% porque es parte también de la esencia de la construcción psíquica, de cómo pensó, de su contexto, pero sí trabajar en esto que decíamos antes, en darle una flexibilidad que a veces ese paciente no tiene, y sobre todo esto, poder ponerle nombre y mostrar el registro del malestar que eso conlleva. Bueno, porque para mí yo no lo puedo ver como un síntoma o quizás como algo más conductual, sino lo puedo ver como un rasgo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en el consultorio, ¿no? ¿Alguna vez le llegó un paciente diciendo yo soy perfeccionista? ¿O vengo a trabajar mi perfeccionismo? Porque en mi caso, en mi consultorio, no me han llegado pacientes con este tipo de diagnóstico, salvo que tenga como muy en claro, pero sí me llegó pacientes con no tolero el error del otro, no tolero, no puedo, me frustro, me irrita, estoy teniendo muchos problemas porque identifico el error del otro, intervengo imponiéndome en el error del otro. Entonces digo, ¿es un síntoma? No, es un rasgo, es una parte de la persona que no la está pudiendo sacar, no la registra quizás, pero no la está pudiendo. Bueno, pero por eso el trabajo no es de alguna manera sacar algo que viene conmigo y que debe tener mucha historia también. Pero Totalmente. seguramente ese paciente ya empieza a tener consecuencias por ese rasgo, problemas en su pareja, en el trabajo. Entonces siempre de alguna manera es como trabajar de afuera para adentro, que creo que es lo que nos pasa terapéuticamente. Sí. Es como en el afuera, lo que yo registro, empezar a ponerle nombre a veces cuando no está ese reconocimiento, o a veces sí. Y lo pensaba también un poco mencionando el perfeccionismo, que a veces es algo como hasta felicitado y valorado. Ay, qué bueno, vos que siempre, ¿sí? Estás así tan impoluto, perfecto, que todo te sale bien. Digamos, hay un reconocimiento valioso. Y a veces cuando hay muchas personas que han tenido, ¿sí?, acceso a que a la primera le salía bien, obviamente que es un dolor enorme encontrarme en esta traba, y el afuera lo reconoce como esa manera. Creo que lo que nosotros venimos a mostrar es, a ver, tiene su lado B, que es el malestar, la ansiedad y el conflicto que trae. Por eso, bueno, lo traemos como tema hoy también. Ok. ¿A vos te llegó algún paciente en relación al perfeccionismo? El paciente, como venimos diciendo, no llega a nombrar algo
que él ve como falla. Él no puede ver como falla lo que cree que es la lectura correcta del mundo. Lo que trae como al consultorio es aquello que representa la falla, es el otro. Yo ahí difiero en realidad. Yo creo que el perfeccionista sí puede registrar la falla y por eso genera tanta angustia, ansiedad, frustración. No tanto, yo creo que el perfeccionista internamente sufre eso porque se da cuenta el desgaste emocional, físico, psicológico que genera tener que llegar a eso. Cuando ya no ves la falla, para mí estamos hablando más de un diagnóstico que en algún momento vamos a poder profundizar, que es más una obsesión, ya que el pensamiento está ambientado a la forma de ver él. Es como tengo unos lentes que no me doy cuenta ni que los tengo puestos ni me los puedo sacar. Para mí eso es más obsesivo. Hay que ver, ahí tendríamos que entrar en otra sesión que sería trastorno. Totalmente. Obsesivo compulsivo. Sí, pero por ejemplo, a mí me pasó de una paciente que no traía esto de soy perfeccionista, pero sí lo más difícil que me tocó trabajar con esta paciente es la cantidad de veces que ella me marcaba el error a mí. No me diste la actividad para la próxima sesión, la plataforma no funciona como debería funcionar, la app tiene esta falla y nunca funciona bien o es un desastre. Siempre marcaba tanto el error en el otro que era muy difícil también poder intervenir, porque se enojaba mucho cuando marcabas eso, cuando tratabas de intervenir, propio de su motivo de consulta. Sí, es interesante. A mí particularmente terapéuticamente me ha tocado más pacientes que no toleran sus propias fallas, pero que al contrario tienen una flexibilidad y una aceptación con el resto, esto de la doble vara, se miden de una manera totalmente exigente y capaz que con el resto no es tanto. Claro. Pero bueno, yo entiendo que tiene que ver con nuestro trabajo, que es el caso a caso y la historia individual. Sí. Por eso al traer un poco esta charla o este debate, es brindarle información a ustedes y que cada uno también vea, a ver, no todo esto se da en conjunto. Y hay veces que hay personas, o yo lo pienso desde mi formación, que hay más un pensamiento, una creencia central, pero conductualmente no aparece tanto, o a veces un poco de todo. Piensan así, se sienten así, emocionalmente lo expresan como de esa manera. Bueno, eso tiene que ver, me parece, que con los niveles de sufrimiento que está experimentando esa persona. A mí me llega, pensando, me quedé con la pregunta, me suelen llegar casos de perfeccionismo, no como perfeccionismo, pero sí con muchos síntomas depresivos. Sí, también. ¿Por qué? Porque te deprime. Cuando ya ese perfeccionismo, como decís, la gran diferencia para mí del trabajo terapéutico es poder diferenciar entre identidad y síntoma. Cuando el síntoma está por encima de la identidad o lo que ya está atravesando la persona es un rasgo de su identidad y es mucho más difícil poder arreglarlo o ayudar o colaborar al paciente a que lo pueda detectar. Porque está tan amalgamado en sí mismo, en sus raíces, como yo soy así. Sí. Llega a la conclusión a muchos pacientes que dicen, bueno, yo ya soy así, ¿viste? ¿Cómo? Sí, es la forma que tienen de ver la vida. No hay otra manera. No se genera un... A veces no es... Sí, no es blanco, gris, negro. Es blanco, bueno, negro. Por eso a mí me gusta decirle a los pacientes esto, es como agregar otra paleta, otro color a tu paleta. A ver, tampoco, porque implica también una renuncia muy grande si hay una raíz de identificarme, decir, bueno, tengo que ser diferente, ¿sí? O tengo que dejar de ser lo que soy. Y yo creo que el perfeccionismo como idea de excelencia y de superación, si yo lo uso de esa manera, te puede traer como muchos resultados beneficiosos, ¿sí? Sí, y venir a terapia implica un poco empezar a construir un ser diferente. Sí, a reconocerlo por lo menos, es decir, esto que no quede como una voz en mi cabeza, ¿sí? De aceptación pura. Bueno, hay alguien que a veces vos lo decías, bueno, va a ser como mi terapeuta, capaz el que me pueda mover de esos lugares que el paciente solo no puede. Exacto. Ese es el trabajo terapéutico. Después que eso que hace el terapeuta, poco a poco el paciente lo vaya llevando a su vida. Pero a veces es el espacio de terapia o es ese momento compartido que le da una información que el paciente no tiene en su cabeza. No lo registra así, no lo analiza. Por eso yo decía, a mí lo más llamativo que me pasaba era con esta paciente que luchaba por algo. Es como llegué a la cima y bueno, pero ahora va a venir una montaña más alta. Claro. Y bueno, sí, va a pasar, pero no había ese momento de registro. Sí, no había pausas. Eso. No hay una pausa,
en un momento vas a descansar, a disfrutar. Es que el perfeccionista no siente el placer por el resultado, sino por ver algo perfecto. Entonces el perfeccionista sufre de insatisfacción, constantes y frecuentes sensaciones de insatisfacción, estar insatisfecho, siempre se queda con sabor a que me falta algo más, a poco, porque esa falta que siente es propia de la realidad está llena de caos y faltas. Pero bueno, ese es el trabajo de poder colaborarle al perfeccionista, poder hacer un cambio de lentes sin sentir que algo de él deja de ser como con falta y irresoluble. Me sale pensarlo como... Es el gran trabajo. Sí. Algo que podemos pensar entonces es en qué áreas de la vida de la persona suele afectar más el perfeccionismo, ¿no? Porque, como decíamos antes, el perfeccionismo o el perfeccionista tiene la necesidad de controlar, y acá quiero como agregar algo que es todo lo que está relacionado a sí mismo. Si yo me tengo que vincular con el mundo exterior, tengo la necesidad de controlar todo lo que está relacionado conmigo y lo que toca al mundo exterior. Entonces, empieza a ser una forma o se convierte a ser una forma de cómo responder a la vida. Sí. Ahora, no siempre aparece igual en todas las áreas. Yo creo que en el lugar donde más visible es claramente... Hay para mí dos formas. En lo individual es donde más pasa desapercibido, porque yo puedo controlar las reglas de mi vida y no hay nadie ahí que intervenga o se interponga en la forma que tengo de ver el mundo. Sí, esto que yo decía es mi voz interna, si yo no la comparto nadie sabe la lucha que yo estoy llevando. Exactamente, tengo estos lentes, no noto ni que los tengo y nada desajusta mi lógica de cómo respondo al mundo externo. Mis reglas internas funcionan, no hay ningún problema. Qué rigidez. La casa está en orden a mi manera. Lo escucho y me hace... Trabajo sola. Me molesta. No puede ser tan rígido, pero sí es así de rígido. Es como... Es no que... me relaciono con gente que me cambie tampoco. Pero esperá, si vos estás en tu mundo interno solo, vos vivís solo, vivís en tu casa solo, Sí. no ves la rigidez. ¿Por qué? Porque todo se configura, todo se va acomodando a esas reglas. ¿Sí? Bueno. Trabajo a mi modo. No tengo a nadie que intervenga. ¿Se entiende? Por eso el perfeccionista elige y suele vivir solo. Le cuesta mucho el compartir o el vivir con el otro. O el tener que hacer trabajos en equipo. Claro. ¿Sí? Ahora, internamente sí empieza a crecer este miedo cuando tengo que hacer algo que me empieza a implicar más tiempo, más energía, donde busco esa decisión ideal a la que no estoy llegando. Y yo siempre le planteo a mis pacientes, empieza a generarse una parálisis de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Trato de llegar tanto a esa opción ideal que nunca llego. Y me quedo. Y es como dice Sofía. Postergación, no puedo rendir un examen, tengo que hacer culpa, vergüenza. Evitación al 100% a veces. 100%. Sí. Exacto. Donde es más visible es cuando me tengo que vincular con un otro. Sí, yo sumo lo que vos decías, somos seres sociales. Entonces no todo en la vida va a ser pura y exclusivamente elección. ¿Sí? Va a llegar un momento en donde el mundo va a terminar siendo ese reflejo de lo que a mí me cuesta, ¿sí? Porque yo puedo ajustar ciertas variables. Mi casa está como yo quiero, ¿sí? Trabajo en mi casa y no tengo contacto con el exterior, pero algo va a terminar moviéndome de ahí, ¿sí? Claro. Y a lo mejor puede ser que sea en un grado muy ínfimo, entonces haya más control que desequilibrio, porque el afuera no es tan perfecto como yo lo planifico, pero bueno, ¿sí? Ahí va a ser donde yo voy a poder tomar esa información de esto me está afectando o no. Claro. Lo estoy pudiendo lidiar. Bueno, ahí te encontrás con la incomodidad o el malestar, pero porque esa lógica interna choca con mi debería ser y la forma distinta que tiene el otro. Y hay algo que he visto en pacientes, y me arriesgo a decir también en amigas que reconozco como perfeccionistas, que marcan mucho cómo el otro debería hacer las cosas. Sí. Intervienen en la forma en la que el otro debería quizás decidir, o tienen
muy poca tolerancia a el error ajeno. Esto de me impongo, superviso, todo lo que tiene que estar relacionado no solo con la forma en la que el otro tiene que decidir, sino también si algo de eso a mí me trae consecuencias. Sí, y el perfeccionista, sumando una cosa más adentro de estos detalles, tiene un conflicto muy grande con el concepto de justicia. El mundo es injusto. Totalmente. Yo debería haber merecido un 10. Porque esta profesora que me preguntó así de forma capciosa y me hizo equivocar. Siempre el otro es el problema. Es verdad. El otro viene y te marca en realidad la falla que vos tenés. Sí. Te marca fallado. Como todos somos fallados, Sí. todos tenemos una equivocación, un error, un accidente. Es lo más natural del mundo. El perfeccionista es antinatura. El perfeccionismo es antinatura porque no es natural algo perfecto. Vos vas a la naturaleza, acá en Córdoba vas a las sierras, vos ves todo el campo y crees que es perfecto, en realidad está lleno de imperfecciones, pero la naturaleza es imperfecta y en esa imperfección, en esa falla, esconde para mí la singularidad de algo, lo que lo vuelve diferente al otro. Si fuésemos todos perfectos, no tendríamos diferencias y no tendríamos identificación. Lo que pasa es que sí, coincido completamente. Lo que sí está bueno poder pensar es, una persona no elige ser perfecta. Sí, es una presión interna que para la persona es incontrolable, no es yo elijo y quiero ser perfecto. Se sufre muchísimo en ese sentido. Hay mucho sufrimiento. Mismo tengo una paciente que le decía a la pareja, yo estuve 6 meses antes estudiando para ingresar a la universidad. Si vos querés ser un adulto, anda a comprar los libros y ponete a estudiar. Era como, ¿pero por qué decidiste? No toleraba y no podía tolerar que el otro decida y tenga un ritmo distinto para resolver la situación. Era como, no, yo quiero estudiar un mes antes. Era inconcebible para su cabeza. Es como, ¿cómo va a hacer eso? Le va a salir mal, no va a aprobar, no va a entrar a la facultad. Para su cabeza no es una elección, ¿sí? No puede verlo distinto. Es como, veo con un solo ojo, por así decirlo. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, y en esto que vos preguntabas, Maca, de las áreas en donde afecta al perfeccionista, está bueno, más allá de que vayamos nombrando, yo creo que un poco lo fuimos diciendo, me parece que en el trabajo es un área como muy marcada, o en la parte académica también, dependiendo de la edad que cada uno tenga, las relaciones interpersonales, vos lo decías también, con un vínculo, con una pareja, con la familia, con amigos, con un jefe o compañeros de trabajo, y hasta en la vida cotidiana, ¿sí? A veces en la limpieza, en el orden, en el control excesivo, pero bueno, el perfeccionista no va a estar sí o sí trasladado a todas esas áreas. A veces puede ser que algunas estén más exacerbadas, otras sean como más flexibles, o si hablamos, digamos, como en un nivel muy alto, puede ser que se lleve puesto como todos estos aspectos también. Y ahí ya podría equivaler a posiblemente un trastorno. Sí. Que sería, bueno, dependiendo de la dificultad o de más obsesivo. Ubicado, Sí, más obsesivo. porque hay mucho de compulsión también en el perfeccionista, Sí. pero ya estamos hablando de un nivel mucho más avanzado. Sí, ya no Ahora, trastorno. pienso, ¿no? Fuimos un poco a tratar de entender de las puertas para afuera cómo afecta el perfeccionismo en la vida de la persona. Pero en Instagram nos llegó un comentario de un oyente que lo voy a leer así, y ella puso: ¿qué hay detrás del perfeccionismo? Y ahí sí me gustaría que nos podamos detener como psicólogos, como profesionales que estamos dentro de nuestro espacio clínico. ¿Qué es lo que cada uno, desde su mirada profesional, me incluyo en esta pregunta, es, bueno, ¿qué vemos en la raíz del perfeccionismo? ¿Qué hay detrás de no puedo hacer las cosas sin control y sin ser de determinada manera? ¿Qué piensan? Bueno, tenemos varias formas de poder pensarlo, no hay una sola raíz, porque es muy subjetivo, pero sí hay posiblemente indicadores que seguramente ya a los oyentes se les ocurrirá pensar de forma más por sentido común. Hay algunas cuestiones que son mucho más complejas, que van más allá del sentido común de cómo el perfeccionismo puede desarrollarse en la vida de un adulto. ¿Cómo lo estás pensando? Upa. Desde el psicoanálisis, Upa. ¿cómo lo podés Bueno. pensar? A mí me interesa poder marcar esta forma en la que el perfeccionismo puede desarrollarse. No es la única, pero es
engloba bastante las cuestiones que tiene el perfeccionismo, que es un idealista. El ideal y la perfección van de la mano, porque el ideal representa la completud de algo. Entonces, la perfección es la completud de algo. Todo lo que represente lo contrario, que sería tan incompleto, entra en conflicto o en un punto de vulnerabilidad del paciente, de la persona. Perdón, del paciente, de la persona. Y no hay momento más vulnerable en la vida de una persona que la infancia. O sea, la infancia, por eso se marca tanto las cuestiones de los rasgos de la personalidad en la infancia, porque es el punto más vulnerable. Somos una esponja de todo lo que vamos viviendo. Por ahora me siguen, ¿no es cierto? Sí, me imagino que cuando te referís vulnerable es por la dependencia que tiene hacia el contexto. Porque cuando sos adulto podés quizás recuperar un poco, es claro. Te proteges de esa vulnerabilidad porque podés decidir. Pero cuando sos niño... No tenés palabra. No sabés tampoco decidir en ese sentido. Necesitas tener un ambiente que te escuche, que te valide. Entonces hay muchas cosas que si no se llegan a desarrollar o no suceden naturalmente porque los padres fallamos con nuestros hijos naturalmente, siempre va a quedar algún bache, siempre alguna rotura vas a tener. Entonces, para poder explicar este momento de vulnerabilidad, de cómo surge en la infancia para que concluya en un perfeccionismo en el adulto, Freud explicó la vulnerabilidad en el tomo 14, espero que estén agarrándolo. Tienen el tomo 14. El tomo 14 en la introducción al narcisismo y el tomo 19 en el yo y el ello. No me voy a poner muy conceptual, pero es necesario poder nombrar cosas que tienen que ver con el psicoanálisis. Me esforcé mucho en poder explicarlo de forma sencilla, pero quizás haya palabras que sean nuevas como justamente, ¿no?, lo que van a escuchar ahora. A ver, el infante, el bebé, el niño de 4, 3, 5, 2 años siente mucho, tiene muchas, es muy común que tenga sensaciones de completud frecuente, de perfección frecuente, porque es natural que el nene todo el tiempo esté siendo satisfecho, esté siendo completado, que quiere hambre y le damos, que quiere comer, que quiere jugar. Mira, ayer fuimos a una reunión social y había varios menores de edad y todos menores de edad, hablamos de entre 5, 6, 7, 8 y 9. Estaban todos gritando, felices, corriendo, sonriendo, comiendo todo el tiempo cualquier cosa, coca, dulce, ahora algo salado. Es todo el tiempo satisfacer su propio impulso, sus propias ganas, y todo el tiempo jugando, divirtiéndose. Había una nenita que decía, esto es un fiestón. Estaba... Claro, por eso es muy narcisista esa etapa, porque es todo lo que yo quiero lo obtengo, básicamente. Ese es el narcisismo primario, ¿no? Todo yo. Pero ¿qué pasa? Naturalmente uno empieza a crecer, esa nena crece, todos los niños, todos crecimos y nos dimos cuenta que esa plenitud no existe o se pierde. Sí, o ya deja de ser todo yo y empieza a ser yo, otro, y mi hermanito, mamá, papá, mi hermanito, el perro. Claro, esa ilusión se rompe cuando aparecen las primeras experiencias de falta, que serían los límites, las críticas, no ser siempre amado o reconocido. Y acá viene lo interesante. Un narcisismo roto por la falta conduce a la construcción de un ideal propio en ese menor de edad para sostenerse psíquicamente. Es muy complejo. Explícamelo, a ver. Vamos de vuelta. Un narcisismo roto, que es este narcisismo que se rompe porque empiezan a señalarme que no puedo agarrar el celular cuando yo quiera, no puedo jugar cuando yo quiera. Empieza a tajearse el narcisismo del nenito, de la nenita, y necesita, para seguir sosteniéndose, creerse algo más de lo que está viviendo. No quiere que se caiga, no quiero dejar de ser así, de que ya no puedo hacer las cosas que a mí me interesan, y para no quedar en ese vacío de esa falta, ese fenómeno psicológico Freud lo llama yo ideal, en donde el nene o la nena tienen una imagen perfecta de sí mismo que sustituye la plenitud que se perdió. Esa imagen perfecta, ese yo ideal,
¿Es necesario? ¿Es sano? Nosotros desde la TCC solemos mirar más lo sano, lo insano, lo funcional, lo no funcional. Es un fenómeno psíquico En este caso, constitutivo. tiene que construirse. Es que sucede porque la caída de ese narcisismo, de que esa realidad me va a completar, va a sucederle. Perfecto. Tarde o temprano. Aunque un padre se esfuerce en que no le falte nada, que me pasa muy comúnmente con padres que tratan de darle lo que ellos no tuvieron, vas a no darle otra cosa. Todo el tiempo el nene o la nena se van a encontrar con una falla. Pero lo que dice Freud es que el yo ideal que se construye justamente viene como a sostenerlo psíquicamente. Pero con el tiempo ese fenómeno, el yo ideal, se va a ir como acomodando, se va a ir adaptando, se va a ir resignando un poco y va incluyendo las cuestiones de la vida, en donde empieza a aprender en los mejores casos cómo poder incluir la falla dentro de su vida, en el colegio, la maestra, empieza quizás los grupos de amigos, y empieza a construirse el segundo concepto que trae Freud, que es el ideal del yo. El yo empieza a tener ideales y trata de buscar representarlos. Entonces deja de ser yo el ideal, yo soy la ideal. Yo tengo psíquicamente ese formato en mi cabeza y empiezo a buscarlos y a representarlos en la vida cotidiana porque empieza a crecer. El perfeccionismo, esto no le sucede. El perfeccionista se queda con el yo ideal. Ese yo ideal no se resuelve del todo, sino que sigue operando en el mundo adulto con esa exigencia interna. Sigue siendo insoportable la distancia entre lo que soy y esa imagen perfecta interna, que también siento que los demás esperan de mí. Entonces no se logra resolver ese conflicto, no logra madurarlo, y es todo lo que tuvimos que ver. Porque un adulto maduro que no logra soportar sacarse un 7 es un nene que está llorando, no es un adulto en sí mismo, porque al fin y al cabo, como una vez le dije a una paciente que estudia biología, ella lo va a saber, porque ella estaba muy concentrada en el promedio, y el otro día había ido a una conferencia que se daba no me acuerdo dónde sea, creo en Mendoza se había dado, o en el norte del país. Y le pregunté, che, todas esas personas biólogos que estaban en la conferencia, ¿averiguaste el promedio de la facultad? No. ¿Cómo no vas a averiguar eso? ¿Para qué? Sí, es re importante. Ella cree que es re importante el promedio de su facultad, pero cuando sale al mundo y escucha a otros biólogos, no es tan importante. Entonces es tan importante para ella misma creer que es representar ese promedio en la facultad, que se esfuerza para buscar un mejor promedio. Pero en realidad no es tan importante para la realidad un buen promedio. El adulto incorpora que lo importante es ser un buen profesional, poder trabajar de lo que le interesa, poder disfrutar, sentirse realizado por lo que está haciendo, por poder avanzar, por poder recibirse, por aprobar más que a veces por tener un 10. Te hago una pregunta. Si un adulto que tiene una mirada más perfeccionista de la vida queda con ese yo ideal, es un poquito narciso, ¿no? Claro, un poquito narcisista. Claro, O sí. sea, es desde la mirada freudiana podría verse así. Es claro, como... es una herida narcisista. Okay. Tiene una herida narcisista. Okay. Porque esa sensación de completud es propia de la infancia. Sabemos los adultos que no existe tal completud, pero es una percepción infantil creer que existe esa perfección. Por eso lo pensamos desde ese costado. Claro. Desde el psicotrauma lo podría ver muy distinto. Eso es punto de acuerdo, chicos. Es la gran diferencia. Es llamativo eso, porque desde el psicotrauma coincido de que un niño depende mucho del entorno, ¿sí? Del contexto. Pero, ¿qué pasa cuando el perfeccionismo lo veo como una ecuación que se arma desde edades muy tempranas? Quiero ver si se puede entender, porque es una idea armada de lo que yo voy viendo en los espacios terapéuticos. Cuando tenemos un entorno, un contexto donde dependemos, como dijimos antes, que el otro registre, nombre lo que siento, en psicología se llama mentalización, o también se puede ver como holding,
¿no? Esto de que el otro nombre lo que me pasa, que me diga, que me identifique, para yo poder internalizar después eso, lo que yo siento, y después poder vincularme hacia afuera con eso que me está pasando. Pero si tengo un contexto que es ambiguo, es muy evaluador, o es muy exigente, o es impredecible, quiere decir que no me puedo prevenir a ese contexto, el niño lo que empieza a armar es distintas formas de poder adaptarse a ese mundo que es muy riesgoso. ¿Cómo? A través de lo que en la adultez se va a llamar perfeccionismo, porque empieza a funcionar como una defensa, es una protección a ese contexto. El sistema nervioso lo que empieza a hacer es aprende atajos para bajar esa ansiedad, ese malestar, esas emociones dolorosas que no las internalizo, no las entiendo, no las puedo nombrar, que me generan mucho malestar, a través de reglas. Reglas que me ayudan a ordenar el mundo exterior. Si yo no hago esto, no me pasa esto. Si yo respondo de esta manera, me quedo callado, mamá no grita, a mí no me genera ansiedad. Entonces esas reglas empiezan a marcar y ordenar lo que la persona piensa, siente y cómo empieza a actuarse con el mundo exterior. ¿Se va entendiendo? Sí, efectivamente. Bien. ¿Qué pasa cuando con el paso del tiempo esto se sostiene? Empieza a organizar mi mundo. Claro. Y me empieza a dar sensación de seguridad. Mis reglas me dan seguridad de que no va a aparecer ninguna emoción desbordante, ninguna sensación de malestar, nada doloroso con lo que todavía nunca me enseñaron a poder responder. Y esas reglas, si el clima o si el ambiente familiar no cambia, cada vez empiezan a crecer. Necesito más reglas. ¿Por qué? Porque me tengo que empezar o empiezo a interactuar con un mundo más desafiante. Niñez, adolescencia, juventud, adultez. Las reglas que yo usaba cuando era más chico ya no me sirven. Y necesito muchas más reglas para cuidar mis emociones. ¿Sí? Y no sentir la vulnerabilidad, la amenaza o el estrés. Eso se vuelve una construcción constante de normas internas que me protegen de lo incierto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, podemos llamarlo control. En realidad, protección. Defensa. Sí, defensa. Pero cuando con el paso del tiempo esta defensa se sostiene y se sostiene y se sostiene, empieza a armarse un rasgo de personalidad, de ser. A mí ya no me sirve esta regla, sino que ya es parte de mí. No la puedo sacar. No es que la uso y la desuso como un bloque. Claro, y son reglas infantiles. Son viejas. Son reglas infantiles que se sostienen y se readaptan a este mundo que yo veo de las puertas para afuera como indescifrable. ¿Se entiende? En el perfeccionismo, la adaptación a veces colapsa. Por eso, porque yo creo que la palabra perfeccionismo me animo a repensarla un poco, porque en realidad no es que se busca ser perfecto, es que si las cosas no funcionan como internamente las tengo preestablecidas, ¿sí? Me genera angustia, frustración, irritabilidad. ¿Por qué? Porque aparece algo incómodo en el mundo exterior que no encaja con mis reglas perfectas de cómo funciona el mundo interior. No es que busco la perfección extrema, sino que la perfección está relacionada con esas reglas que no se cumplen. Claro, y que deberían. Claro, y están instauradas internamente de cómo funciona. Bueno, el mundo. pero en base a lo que vos decías, porque en algún momento sí sirvieron. Totalmente. Entonces, de ahí es que se empezó como a construir. A sostener. Sí, a sostener. O sea, algo que a veces genera malestar, no es que desde el principio generó malestar. A veces fue esto, fue defenderme, o fue algo adaptativo, o fue esto como supervivencia pura. Exacto. Sí es cierto que hay un aprendizaje temprano, no es que únicamente pase en la niñez. Yo en eso te escuchaba, Mati, es como puede haber momentos o puede haber hechos que a lo mejor empiecen como a exacerbar o a gatillar esto, porque a veces hay pacientes que, no sé, por ejemplo, piensan, yo nunca fui así como estudiante y de pronto ahora estoy respondiendo, no sé, a un trabajo o a la vida misma con algo que hasta yo desconozco. Por eso no hay un momento predilecto de decir, bueno, pasé este momento, ya está, estoy salvado, sino claro, que puede suceder.
Pero en base a lo que vos decías, Maca, asumo también, esto yo lo pensaba en bases como a creencias centrales, viste que vos le decías como manera de pensar. Exacto. Bueno, la terapia cognitiva a veces habla esto como de creencias centrales, que es como el núcleo, ¿sí? Que vos empezás a escarbar, y está como en el fondo, que ahí es donde está la rigidez, ¿sí? Y yo pensaba en dos cosas también como para sumar. Vos lo mencionabas, Mati, por un lado el control, ¿sí? Que es esta cuestión de querer controlar todo, y en ese todo, un poco lo decíamos antes, es la mirada del resto, ¿sí? Por un lado también mi posibilidad a equivocarme o a fallar, y otra cosa que también me parece que interpela un montón, que es la incertidumbre, ¿sí? Es como, no puedo tolerar no poder anticiparme a cómo va a ser, y en realidad la incertidumbre en eso nos convierte como en una búsqueda interminable, porque la incertidumbre es algo natural, que genera mucha ansiedad, pero natural al fin y al cabo. Es natural. ¿Sí? En muchos aspectos de la vida. Y por otro lado, que creo que también medio lo mencionábamos, el miedo, ¿sí? Esta cuestión de asociar que si me equivoco o si fallo, bueno, soy insuficiente o me van a rechazar, o esperar lo peor. Y en esto que también yo mencionaba de la procrastinación o evitar, a veces la persona simplemente evita, ¿sí? Ir a la experiencia por temor a fallar y a exigirse más. Entonces es como que esa idea sigue quedando como dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué? Porque no la pone a prueba. O sea, yo me quedo con lo conocido. Déjame acá y no me muevas, ¿sí? Entonces no hay esta cuestión como de contrastar o de poner a prueba esa creencia central, ¿sí? Porque a veces las circunstancias te llegan como a moverte, y bueno, eso genera como mucho malestar también. Sí. Una cosa que quería decirles, que está muy bien que hagamos este repaso. Creo que es de las pocas veces de todas las sesiones que hacemos un repaso puntilloso de la infancia en relación a la gestación de un síntoma en la adultez. Pero recién cuando vos hablabas de lo de las reglas y vos mencionabas lo del control y yo estaba mencionando lo del idealismo, me hicieron acordar de un pacientito que tengo de 10 años. Fue la sesión de esta semana que me mencionó algo en relación a que se mandó un lío el fin de semana y me dijo: no te lo quiero contar y no lo quiero hablar porque no quiero que tengas una imagen fea de mí. Un nene de 10 años. Todo esto que nosotros estamos hablando se gesta ahí. Quizás tu memoria no esté tan conectada con tu adultez, pero en el trabajo terapéutico llegás a recordar que alguna vez también te dio miedo o te dio vergüenza, o estabas en instancias de control o de estas reglas que mencionaba la Maca frente a un trauma, como decías vos, Sofi, frente a una situación que simplemente me dio angustia. Y todo eso está todo guardado en la infancia. Ahora, también está bueno poder identificar que quizás lo que puede pasar, me quedo con esto de no te lo quiero contar para que no tengas una imagen mala de mí, y vos también habías dicho algo de fallar representa la identidad, y está bueno tener en cuenta que en la infancia, si yo tengo un amor que es condicionado, es decir, me das amor y si me das amor es porque valgo, y si valgo es porque hago las cosas bien, también se arma ese perfeccionismo de tengo que mostrarme de determinada manera para que me quieran. Sí, es que a veces eso en la familia o en los contextos es lo que se vuelve. A ver, cuando nosotros lo decíamos, no hay a veces una elección implícita de uno como papá o como mamá hacerlo, porque bueno, es como aprendizaje de esa persona. A ser madres, padres. Pero hay contextos donde a veces el error no es tolerado, ¿sí? O el reconocimiento es como muy valioso. Entonces, con esos dos parámetros, de alguna manera van a formar parte un poco de lo que nosotros somos, de nuestro repertorio emocional o conductual. Yo creo que es el trabajo también de la persona que llega al espacio terapéutico y lo empieza a registrar y le gana tiempo, digamos, porque a lo mejor un adulto sigue repitiendo eso con sus hijos, de nuevo, no adrede a veces. Entonces, cuanto más lo podamos como reconocer y trabajar, más le vamos como a ganar tiempo. Es que es lo que planteamos al inicio de la sesión. Nuestro objetivo acá es que se pueda reconocer que algo de todo lo que se comunique haga ruido para decir,
¿De qué manera estoy o enseñando a mis hijos, o me estoy vinculando yo con el mundo exterior, o con mi pareja, o con mi trabajo, o con lo que sea? Porque es real, si no se construye una identidad que solemos llamar como identidad falsa, que es en base a la validación externa. Para que el otro me quiera o esté orgulloso de mí, yo me tengo que mostrar de determinada manera, perfecto, sin errores, que sea todo súper detallista, ¿sí? Ahora, está bueno poder identificar, como siempre tratamos de ir desde lo externo, lo interno y a lo profundo, cómo un perfeccionista vive las emociones. Porque yo creo que, como planteé antes, sufre mucho las emociones y utiliza un montón de mecanismos o estrategias para que no se conecte con las emociones. Mismo yo suelo plantear esto de piensa las emociones. Un perfeccionista no logra sentir sus propias emociones. Sí, las analiza. Las piensa y utilizan estos mecanismos como racionalizar una emoción, evitarlas, taparlas. ¿Por qué? Porque no me puedo conectar con eso que me genera tanto malestar. O a veces no las puedo ni nombrar. A mí me pasaba mucho con una paciente que a veces era yo, digamos, como interviniendo, porque ella era una relatora de lo que hacía. Claro. Sí, se vuelve como una relatora y una experta. Y cuando mi pregunta era tan simple, bueno, che, ¿cómo te sentiste? Era como, ¿qué me estás diciendo? no sé, digamos, o sea, no sé nombrarlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos la teoría de lo que son las emociones, y si no la sabemos, nos vamos al librito, y si no, aprendemos a ponerle colores, que es un poco como se enseñan las emociones hoy por hoy. Pero realmente es no la definición de lo que todos entendemos por ansiedad, tristeza, sino cómo vos vivís esa emoción. O sea, hacerla carne, ponerle como tu significación. Entonces, en una intervención tan clara como que alguien me esté preguntando, che, ¿cómo me sentí? Hay personas que no se lo preguntan porque no llegan a ese lugar, porque se quedan en esto, en la racionalización pura. Eso se llama lexitimia, cuando no puedo nombrar, no puedo registrar, no puedo pensar, no sé cómo regular esas emociones, o quizás no confío o no reconozco tampoco mis sensaciones internas. Es un efecto natural. Porque creo como que natural. A veces es un efecto natural que no siempre puedas nombrar una sensación, porque no alcanzan o no tengo las palabras para poder como atraparlas a las emociones y poder decir, yo no es que estoy solamente enojado, siento impotencia. ¿No? La palabra impotencia, por ejemplo. No es que solamente estoy frustrado, sino creo que no valgo. No, como uno va por capas poniéndole los nombres, enjaulándolos. Bueno, eso es lo que ayuda mucho el espacio terapéutico. Exactamente, o sea, digamos, tiene una funcionalidad. A veces es como, estoy reconociendo algo súper doloroso, pero hay un efecto también de alivio de, bueno, por lo menos lo estoy reconociendo y lo estoy entendiendo. Eso tiene que ver con hacer consciente algo que a veces queda ahí como... ¿sí? En un lugar muy poco reconocido para el paciente. Sí. El terapeuta lo ve como con más claridad, ¿sí? Por algo nosotros estamos por acá hablándolo, pero la persona que lo experimenta, a veces cuesta un montón hasta llegar a ese lugar, porque está la lógica, decir, yo entiendo lo que vos me decís, es recontra lógico, pero después al momento de la práctica, en la vida misma, a ese paciente le cuesta un montón. Por eso es como tan válido esas intervenciones en el contexto del consultorio, pero después ese paciente es el que va a la vida y que tropieza un montón de veces con la misma piedra hasta que lo va como logrando de a poquito. Sí, y fíjate lo que complica mucho en lo vincular y en lo íntimo, porque no puede ser espontáneo. El perfeccionista no es espontáneo. Piensa cada cosa que va a decir, cómo tiene que sentir, de qué manera se tiene que mostrar. Es todo tan detallado, cuasi robotizado, que pierde la espontaneidad del vínculo. Y los vínculos sociales son muy espontáneos. Y sumo otra cosa más, a lo mejor en este plano, para que también al escucarlo pueda estar el ejercicio. A veces el perfeccionista es el típico de que llega a su casa después de una reunión social y empieza a repensar, yo dije eso, está mal, me parece que esa contestación no estuvo buena, y eso es lo que decimos rumiación. ¿Qué habrán pensado de lo que dije? Seguramente. Y es rumiar de una instancia social que tuve hace horas, o de irme hacia atrás, hacia charlas o situaciones donde eso ya pasó. Fíjate, pero igualmente queda ahí. Pero esto que ustedes están diciendo, no hay algo más narcisista que repasar lo que dije, a ver cómo lo dije,
a ver cómo sonó, a ver cómo podría haberlo dicho. Es una captura narcisista de que creer que tuvo tanto impacto lo que yo puedo decir o no, y en realidad quizás no tanto, quizás no pasó tanto. Quiero hacer un paréntesis porque Matías nombra mucho el narcisismo, captura narcisista. No es lo que hablamos en su momento en la sesión de personalidad narcisista, ¿sí? Es una constitución psíquica de la persona. El ego, la gente dice el ego. Todos lo tenemos, solamente que hay personas que lo manejan de una manera como más adecuada, pero está buena como la salvedad. Así como decías, el yo, el super yo, eso también. Son estructuras psíquicas que todos tenemos, solamente que un poco él explica cómo funciona. Claro. Bien. Bueno, como dijimos antes, entonces, un perfeccionista aprende un poco a modular lo que tiene que sentir, cómo debería sentir, ¿sí? Y esconde realmente lo que siente. Es esto de pienso y rumio lo que debería pasar, pero no lo vivo, no lo vivencio. Ahora, ¿cómo podemos también ayudar, acompañar a que las cosas sean suficientemente buenas o no requiera de tanto control, ¿sí? Para un perfeccionista? Bien. Bueno, yo lo pensaba casi como la mejor intervención, es un modo que a veces a mí me sirve para flexibilizarlo, ¿sí? Primero, aprender a diferenciar o trabajar con un paciente de lo que es importante de lo perfecto. Yo creo que esa es una diferenciación clave. Esto de preguntarme también al momento de tener que resolver algo si busco la perfección o ser como impecable o simplemente que eso sea suficiente y funcional. Por esto que yo le decía, porque a veces el perfeccionista es desorganizado para planificar horarios o entregas, entonces al momento de estructurar o de organizar las prioridades se vuelve como un caos, ¿sí? Entonces es como ir de lo importante o de lo impostergable, ¿sí? Separado de lo perfecto, de alguna manera, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, esto que les decía del pensamiento dicotómico del 0 o el 100, ¿sí? Empezar como a agregar grises de a poco. Yo sé que es una búsqueda recontra difícil y cuando un paciente lo va logrando y va pudiendo tolerar, para la persona que trabaja con él es como súper gratificante, que es probar con la regla de lo suficientemente bueno, ¿sí? Que a veces lo suficientemente bueno es mejor que lo perfecto. Lo pongo en este ejemplo. Yo quiero entregar un trabajo y yo busco el 100 en esa entrega, ¿sí? Tal vez empezar a trabajar con esta escala, ¿sí? De moverme en parámetros como en un 50, en un 60, en un 80%. Bueno, lo entregué, pero va a tener correcciones, ¿sí? Aceptar que o tratar de tolerar que tenga esas correcciones. Esa es la palabra, es tolerar, ¿sí? Un porcentaje menor al que yo estoy acostumbrado para no quedar atrapado en lo productivo, ¿sí? Pero no lograr esto que decíamos antes, que es la evitación. O no llegar, por ejemplo, a veces más que todo en los trabajos, bueno, yo tengo una entrega, pero la quiero hacer a tiempo, que no tenga errores, y si encima eso depende de mí, a veces ni siquiera llego. Entonces es como entregarlo como llegue, y eso yo sé que es caótico para el que lo escucha. Totalmente. Es como entregarlo sabiendo que a lo mejor no va a ser como yo quise, ¿sí? Y a lo mejor empezar a trabajar, no para llegar al 100, pero empezar a trabajar para subir esa escala, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la tolerancia de quedarme en un porcentaje menor al que yo suelo buscar. Quiero sumar algo a tu estrategia, y es cuando yo entrego hasta lo que llegué, que vos decías qué difícil que es para el paciente o para la persona llegar a eso. Tolerar el malestar que genera es lo primero que hay que trabajar. ¿Sí? Tolerar esa sensación que te genera, decir, la ansiedad, los nervios, la vergüenza, no llegué al máximo. Todo eso que genera internamente es lo que también hay que tolerar. Sí, eso de alguna manera es como, tiene que ver con la exposición, y es como poder exponerme como de alguna manera a lo que yo considero error, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el perfeccionista tiene que entregar algo, pero lo revisó 10 veces, ¿sí? Antes de llegar a eso. Sí. O tiene que entregar algo, y vos lo mencionabas, como tiene que ser en grupo, pero cuando termino yo igual lo voy a leer. Totalmente. ¿Sí? Y lo voy a entregar cuando yo lo chequee. Entonces a veces esa pequeña exposición es, si vos revisás un trabajo 10 veces, revisalo 8 esta vez.
Claro. Y eso ya es un montón para el perfeccionista, es como que está bajando su escala. ¿Podemos llegar, ¿sí?, a soltar el control por completo? Tal vez no, ¿sí? Pero ya va a ser una mejoría porque de alguna manera me estoy animando a hacer algo de una forma distinta a lo que yo Claro, estoy el control acostumbrado. pasa a ser una herramienta, no una forma de vincularse con la vida, que eso es algo muy distinto. Sí. ¿Sí? Son pequeños ejercicios que, esto que vos decías, Maca, sí es importante conectar con lo que a mí me genera, porque esto no va a ser gratis, o sea, va a haber Claro. ansiedad, va a haber incertidumbre, pero por lo menos van a ser emociones verdaderas y no basadas en la idea de yo me voy a sentir ansioso con eso. Sentite ansioso y fíjate cuánto lo toleraste y que a lo mejor esa emoción pasó, ¿sí? Y no te quedaste atrapado en la idea de la emoción y la emoción en sí. Lo que decíamos antes, verdaderamente empezá a conectarte con lo que te pasa y no con lo que imaginás que Bien. te va a pasar. Me gusta porque esas son como estrategias más conductuales, cognitivas. En psicotrauma se trabaja lo que es de arriba abajo, de abajo arriba. No es que hay estrategias específicas, sino que se trabaja en recuperar las sensaciones corporales y que esas sensaciones no generen una gran amenaza, sino que sean guías, que las emociones se puedan vivir desde la guía. Entonces ahí se trabaja del registro más corporal, desde abajo hacia la cabeza. No se trabaja cognitivo hacia abajo. Pero desde el psicoanálisis... El psicoanálisis no tiene tips. No tiene, igual esto no son tips. No tiene tips ni recomendaciones no tiene recomendaciones conductuales. No trabaja desde ese Claro. punto. Pero sí le puedo decir algo al perfeccionista que lo pueda colaborar. El psicoanálisis tiene frases. Pregunta, más que frases. Viste que te vienen con esas frases como ¡boom! Sí, sí. Le voy a decir al perfeccionista que me está escuchando, ojalá que me esté escuchando y sean muchos. Le voy a mencionar Ojalá que no, en realidad. que sean muchos para que puedan dejar de serlo. Porque si están acá es porque pueden arreglarlo. De alguna manera se puede arreglar después de escucharnos. Sí, creo no que sé si sí. es No sé si arreglar, arreglar. en realidad. Permitime cuestionar. No sé claro. si es arreglar. Ya- Está bueno poder estamos identificarlo. usando- Dale. Bueno, penicilina. Escuchen. Penicilina, rayos X, anestesia con óxido nitroso y éter, insulina, y hasta ahí te lo dejo. Son todas sucesos que tiene la historia de la ciencia de la medicina que surgieron por accidente. Claro, si no accidente- contabas ese desenlace, ibas a dejar un misterio. El Ok. accidente generó un aporte a la humanidad. La falla de que esos médicos tuvieron generó un aporte en la vida. Curas, como por ejemplo la que mencioné principalmente, la penicilina, es el primer antibiótico. Si no hubiese habido una falla, no se hubiese descubierto. Entonces, ¿qué le propongo yo al perfeccionista? La falla es lo que acerca a veces al descubrimiento de algo, no la perfección. La perfección es una búsqueda de la comprobación de lo que vos pensás, pero la falla genera la singularidad o el aporte a la vida, quizás. Ok. Ese es mi Bien. mensaje. Para cerrar la sesión de hoy, Bien. siempre solemos recomendar películas, libros. Sí. Creo que en esta sección van a haber buenas películas Sí, para sí, sí. recomendar. Pensé películas y series, no tanto en la película en sí, sino como para que nuestra mirada se vaya más a los personajes. Totalmente. Que creo que son un gran representativo de lo que estuvimos hablando. Una de ellas se llama Cisne Negro, es una película que ya tiene sus años, pero cuando la pensaba dije, vale la pena volver a verla, específicamente en el personaje de Nina, que es Natalie Portman, que ella es una bailarina clásica. No es azaroso que se busque ese contexto, la danza, el arte clásico, El porque detalle. ella representa la autoexigencia extrema, la necesidad del control absoluto y cómo su perfeccionismo desadaptativo va desgastándola emocional y físicamente. Y de hecho también cuando lo pensaba hay un podcast de una bailarina clásica en La Cruda, Sí. que es una joyita. También está buenísimo su relato, porque es algo real. Y en el cine negro, fíjense la relación con la madre. Sí, De todo el repaso que hicimos de la infancia,
Yo creo que es como la película tal vez más representativa, como que tiene un poco de todo. Cisne Negro. Sí, después está El Diablo Viste a la Moda, que es una película que de hecho va a volver, prontamente va a salir la 2, así que vale la pena. Fanática. Sí, el personaje de Miranda Presley, que es Meryl Streep, ella es una persona también en el arte y en la moda, otro lugar con estándares como muy altos, donde hay una intolerancia de los errores de los otros juntos con los de ella. Entonces ella como personaje también mira al resto de acuerdo a lo que ella logra, ¿sí? O sea, esto que creo que Maca lo hablaba también, yo no tolero al otro, externa. Exactamente, hasta que llega alguien como el otro personaje, el antagónico, que quiebra un poco, ¿sí? su lugar, y bueno, ahí está lo interesante de la película. Y después otra que es una serie, Friends, que está pensado en el personaje de Mónica, que es más en esto de la obsesión de la limpieza, del control, de la autoexigencia, como para que todo sea perfecto, más en lo cotidiano, a lo mejor no tan disfuncional y que puede pasar desapercibido, pero que también a veces puede estar ahí un poco como escondido. Perfecto. Esas son mis recomendaciones. Y además, chicos, hizo un detalle de las recomendaciones. Por favor, me validan esas recomendaciones. Pedazo de laburo. Sí, pochoclos para acompañarlo. Yo recomiendo Whiplash. No, chicos. lo recomendaba yo. Impresionante. Whiplash es clave. Sí, es pero una gran porque película. muestra el extremo de la perfección y en la llegar música. al detalle. En donde Sí, También. Conservatorio. Qué lindo para poder analizar en algún momento esto de los deportes, la música y La el ciencia, el arte. perfeccionismo. Sí. Para una sesión. Interesante. Bueno, ¿estamos por hoy? Sí, creo que ha sido un gran capítulo. Exacto. Espero que a ustedes les pase lo mismo también. Si por casualidad igual de todas maneras les quedó algo de lo que no hayan entendido, que quieran comentar, alguna experiencia, tienen tanto la página, que hay una sección específica para poder comunicar mensajes que nos suelen llegar en ese sentido, o por el chat o las conversaciones que están dentro de Spotify. Sí. Bien, esto ha sido Psicología Hecha Conversación, el punto en donde las diferencias se encuentran.